¿Crees que hemos vivido una reciente burbuja financiera? ¿Estamos todavía inmersos? ¿Ha estallado? El miedo a invertir, que tiene mucha gente, pues el riesgo que asumir, no sé por qué, porque es una cosa que es bastante evidente, ¿no? Que si tú pones a trabajar tu dinero, pues tu dinero trabaja por ti, tú tienes que trabajar menos. Las burbujas es fácil verlas, lo que es difícil es saber hasta cuánto se van a hinchar y cuánto tiempo va a durar hinchándose la burbuja, ¿no? ¿Existe efecto rebaño dentro de los asesores españoles? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su nuevo capítulo de este podcast Más que Finanzas con Beca. Ya saben, el podcast en el que intentamos traer a los mejores profesionales de cada uno de los sectores. Y hoy vamos a hacer una prueba, la prueba del algodón. Y para eso hemos traído a Vicente Baró. Muy buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes, un placer estar aquí, estar con vosotros, estar con Beca, estar contigo, David, o sea que un gusto por mi parte. Pues bueno, te explicaré qué es eso de la prueba del algodón. Vicente es una persona que está día sí, día también con muchos profesionales de la industria financiera y lo que queremos sondear hoy es cómo está el estatus de los asesores, los productos y cómo es el futuro de la industria financiera. Yo creo que antes de empezar siempre hago un avío del invitado y es importante. Seguramente muchos de ustedes habrán visto a Vicente en colaboraciones con La Sexta, Radio Nacional, El Confidencial y N medios, pero hoy hay que decir que estamos ante el director general de Finect, una persona que es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra. Eso es. Hay muchos de los periodistas del mundo financiero que no lo hacen, pero tú tienes un curso superior en gestión de carteras por el Instituto de Empresa. Sí, yo soy un aficionado total del mundo de la inversión y del mundo del periodismo y del mundo de la comunicación, con lo cual voy formándome en lo que reúne todas esas pasiones, sí. Eso dice mucho de ti. Dentro de tus periplos profesionales te hemos visto trabajar en El Economista. También hemos visto en otros medios como puede ser Intereconomía. Bueno, en Intereconomía he colaborado, donde he trabajado, empecé en Expansión, luego me contaron El Economista, me pareció un proyecto súper chulo y dije, vamos a ello, y ya metido en esa idea de la innovación fue cuando, al conocer un poco la idea del proyecto Finet, que antes se llamaba Unience, también me apasionó la idea. Dentro de ese proyecto Finect hacéis muchísimas cosas. Tú lideras y doy fe el proyecto de Finect Alpha, el podcast, y la nueva iniciativa como Finect Outlook, que ha sido toda una sensación dentro del mundo financiero, ¿no? Sí, bueno, o sea, nosotros la verdad es que tenemos esa idea desde que empezamos, ¿no? De acercar el mundo de la inversión a la gente, con la idea de que un país que invierte bien es un país más próspero, es un país con más riqueza, es un país que comete menos errores financieros. Entonces, hemos hecho muchas actividades a lo largo del tiempo, hemos intentado podcast, canal de YouTube de Finect también, que tiene también muchos seguidores, muchas visualizaciones, les saludo a todos. Hemos intentado hacer consultorios, o sea, de todo, la verdad. Las fichas, intentar hacerlas lo más claras posible, fichas de fondos, fichas de ETFs, acercar a asesores también, que la gente pueda buscar asesores. O sea, hacemos de todo. Lo que no hacemos normalmente es ser entrevistados nosotros. Somos nosotros los que entrevistamos, así que si hoy me siento un poco raro, perdonadme, porque no estoy en mi hábitat natural, pero encantado de estar aquí. De vez en cuando está bien cambiar esto de los roles, ¿no? Sí. Hoy vamos a intentar conocer en primer lugar cuál es de primera mano la figura de Vicente, qué es lo que ha hecho, qué es lo que quiere hacer. Dentro del mundo del periodismo intuyo que hay muchos caminos, pero ¿cómo acaba una persona dentro del periodismo financiero? ¿Tiene un deje en la cabeza? ¿Qué pasa? Bueno, por casualidad en un principio y entre comillas también, las dos cosas, ¿no? Por casualidad, porque yo quería ser periodista deportivo. A mí pues, yo soy muy del Barça, entonces mi ilusión era estar un día a pie de campo en el Camp Nou con el micrófono probablemente. Y me orienté ahí, me quería orientar ahí en mis primeras prácticas y tuve la suerte de que cuando llegué pedí en el periódico en el que hice las primeras prácticas hacer periodismo deportivo me dijeron no,
tú vete a hacer periodismo primero de sucesos, que gracias a Dios pasó rápido, y luego me pidieron en un periódico local de Alicante, me pidieron hacer la sección de empresas y negocio, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que a mí lo que me gusta en realidad es contar historias, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que la gente en torno al dinero, en torno a la empresa, había muchas emociones y muchas historias, ¿no? En concreto, me acuerdo, me mandaron a cubrir una avenida que estaba en obras y hablaba con la gente de las tiendas y me decía, no, es que he tenido que despedir a no sé cuántas personas, ¿no? Llevo sin dormir. Entonces, a raíz de ahí me empezó a gustar. Yo estudié en la Universidad de Navarra y entonces ahí hay un seminario de información económica maravilloso que te pone, que te forma en economía y en este tipo de periodismo. Empecé y me encantó. Tuve también la suerte de en plena burbuja.com en el año 2000, todos los que salimos de la carrera entrábamos con trabajo en expansión justo ese año, ya el año siguiente ya no. Entonces pues tuve mucha suerte de poder empezar ahí en el año 2000, que con todo lo que aprendimos a eso, ¿no? Entonces ahí ya me encantó, vi que había mucha posibilidad de innovar en la comunicación relacionada con la inversión y las finanzas. Que es otra de mis pasiones, intentar innovar en los sectores o en las empresas en las que he estado, con lo cual el camino estaba despejado. Antes decíamos, hacíamos un poco bagaje de tu experiencia profesional. Expansión y El Economista son dos medios españoles de referencia y Finec actualmente quiere ser una plataforma de referencia dentro del mercado español e internacional, porque también estáis con bastante expansión internacional. ¿Qué ha cambiado desde tus periplos iniciales a los actuales dentro del periodismo financiero? Mucho. Mira, yo como te decía, cuando llegué en verano de 2000, empecé a trabajar en verano de 2000 en expansión, yo intentaba hacer cosas que me divirtieran, chulas y tal, y lo que yo veía era que lo que hacía en internet pues estaba bien, pero la gente no lo leía mucho, ¿no? O sea, yo por lo menos tenía esa sensación. En cambio, alguna vez que hice algo en el periódico, pasaba todo lo contrario, que te llamaba a todo el mundo, que bien ha quedado esto y tal. Si nos ponemos ahí en verano de 2000 y pasamos rápido hasta ahora, pues ahora mi sensación es la contraria. Bueno, en El Economista me pasó eso y por eso empecé a generar un blog diario, empecé a hacer contenidos de otro tipo también, porque vi que lo que yo hacía en el papel daba prestigio y lo leía las fuentes, pero más allá de las fuentes percibía que no mucho, ¿no? En cambio, en la web del Economista escribía algo y en el blog y tenía mucha interacción, me escribía mucha gente, me preguntaba cosas, digo, esto es maravilloso, esta conexión con la gente, ¿no? Y eso ha ido a más, o sea, esa idea de, si quieres, de comunidad, de puesta en contacto de la información que tú haces con el que la recibes, es muy enriquecedora para el que genera contenido, porque te permite ver lo que funciona, lo que no, lo que preocupa a la gente, lo que no. Entonces ahora estamos en el otro punto. Ahora está esta palabra de moda como influencer, ¿no? Que al final es una persona que genera contenido que es útil para la gente, ¿no? En distintos canales, que es el extremo. Y yo creo que hay una serie de periodistas financieros de tiempo que no estamos en ese punto de ser influencers, si quieres, pero que sí, mucha gente que nos sigue, que nos lee, que consulta los contenidos y que te tiene en cuenta, ¿no? Entonces, yo percibo eso, que ahora hay una mucho mayor conexión con la audiencia de la que había hace tiempo, ¿no? Y en concreto en las finanzas, muchísima más, porque la gente que tiene muchas dudas te pregunta. Vicente, les preguntamos a todos cuál ha sido su mayor reto. Tú como periodista estás describiendo que vienes de un mundo del papel al digital, dándote cuenta de esa evolución natural. ¿Qué reto ha sido el más importante dentro de tu carrera? Sí, o sea, ten en cuenta, del papel al digital, pero viniendo del digital, que es, o sea, mi primer año y pico en digital. O sea, que he ido y he vuelto, ¿no? Y entonces, el reto, bueno, yo estoy un poco desilusionado o desesperanzado, o he estado, si quieres ahora lo matizo un poco, con lo poco que ha avanzado la cultura financiera en España. Uno que lleva 25 años haciendo esto, y en Finec no solo tenemos contenidos, tenemos herramientas, intentamos hacer las fichas de fondos, los comparadores de fondos, de ETF, lo más sencillos posible para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Y quizá después de, no solo nosotros, mucha más gente, este podcast, tantos otros, o sea, con todo ese conocimiento que se ha generado, a veces me da la sensación de que mucha gente sigue
contratando los productos de una manera muy parecida a hace 25 años, y en algunos casos no los mejores productos, y en algunos casos incluso los peores, y cuestionándoselo muy poco, ¿no? Entonces yo muchas veces digo que hemos hecho mal, porque tanto hemos hecho y realmente la brecha, la diferencia, no te sabría decir, es una diferencia radical con lo que veíamos hace 20 años, ¿no? Dicho eso, ahora empiezo a ser un poco más optimista. O sea, sí veo que hay una generación nueva que sí está dispuesta a mirar opciones más allá de la que probablemente conocía solo su padre, que se preocupa, que mira un poco más el detalle, que tampoco quiere ser súper experto, pero sí intenta entender un poco más lo que hace, ¿no? Entonces, esa desilusión que tengo, que se está transformando o se está renovando la ilusión, para mí es el reto. El reto es conseguir de verdad acompañar a este cambio que al final, a ver si es verdad que parece que se está dando, a que se produzca realmente y que la gente invierta mejor. Si yo fuera un estudiante de periodismo que estuviera en los últimos años de carrera y actualmente estuviera viendo este podcast, ¿qué recomendación le harías si se quisiera dedicar al mundo de las finanzas? Bueno, yo creo que los periodistas tenemos por delante un océano inmenso de posibilidades, ¿no? Hemos vivido la gran revolución industrial del periodismo, de pasar de unos medios de comunicación masivos que tenían, digamos así, el control de la información, a la capacidad de que cualquiera con buenas ideas puede poner en marcha proyectos. Ahora viene la inteligencia artificial. O sea, yo creo que con la inteligencia artificial ahora alguien con buenas ideas, creativo y con un poquito de base tecnológica, un poco, porque te ayuda mucho también la inteligencia artificial, puede crear un medio fácilmente. Ya no digo un blog como antes, digo un medio. O sea, para mí es muy, muy ilusionante. Yo sé que muchas veces los periodistas la sensación esa de, no, es una profesión mal pagada, muy esclava, con horarios tal. Bueno, es verdad que para el grueso de la gente es así, pero el que tenga pasión por la profesión, espíritu creativo, le gusta innovar, joder, es que creo que no nos hemos visto en otra. No hemos visto esta capacidad de tener medios de difusión tan importantes con tecnología tan sencilla y tan al alcance en la historia, ¿no? O sea que bueno, yo soy muy positivo. Es difícil ponerle puertas al campo y haces mención a la inteligencia artificial y a los nuevos medios. ¿Cómo lleva un periodista que quiere estar informado, que quiere dar titulares, que quiere informar? ¿Cómo lo lleva respecto a la cantidad de información que recibes? Sí. ¿Cómo te sientes con tanta información? Sí, yo imagino que esta sensación es compartida, ¿no? Porque tú también tienes que recibir una cantidad brutal de información. Bueno, intentando seleccionar. Al final hay fuentes que te aportan más y que te aportan menos, ¿no? O sea, hay que hacer la propia gestión y digestión incluso muchas veces de la bandeja de entrada del buzón de correo. Ya no te digo de los medios a los que consultas, sino de las cuentas a las que sigues en Twitter o que sigues en LinkedIn o sea, ¿no? Y hay que hacerla permanentemente. Para mí eso efectivamente es una dificultad. Además, es muy fácil que te genere el FOMO, ¿no? Me estoy perdiendo gente a la que seguir, tal. Al mismo tiempo que es imposible seguir el río de información. Yo creo que no queda otra que dedicarle tiempo a pensar a quién quieres seguir y ser selectivo. Sí, aquí en algunos de los podcasts incluso ha habido alguno de los contertulios que ha puesto incluso nombre, ¿no? A ese saquito de grandes personas con grandes ideas a los cuales ceñirte y no liarte la manta con otra gente que quizá aporta bien poco, ¿no? Porque además es muy fácil enredarte, ¿no? Uno de los problemas de tiempo es que entras a ver algo en Twitter, lo que sea, y el algoritmo acaba llevándote a un sitio al que no querías y pierdes muchísimo tiempo muy valioso. Hablando de tiempo, hablando de conocimiento, antes has dicho que hemos avanzado poquito. Yo he de decir aquí entre todos que Vicente es de las pocas personas que ha llevado a su mesa a los grandes bancos. Hablo con conocimiento porque es difícil llevar a analistas o selectores de los grandes bancos a participar en según qué medios y tú lo has conseguido, con lo cual, enhorabuena. Yo lo que quiero poner en relieve es que Vicente conoce a toda la comunidad inversora española y la pregunta es la siguiente. Si no entiendo de economía, ¿estamos en buenas manos o no lo estamos? Si no entiendes de economía, tienes posibilidades de ponerte en buenas manos. O sea, yo creo que tienes posibilidades de hacerlo. Muchas más que en el pasado.
en el que quizá no podías elegir, ¿no? Yo pienso, mis padres no tenían mucha capacidad de elegir en las manos en las que querían ponerse. Yo creo que ese es el poder que hemos adquirido en esta generación, es que sí lo tenemos, ¿no? Y puedes elegir, tienes que, de nuevo, dedicarle tiempo a ver a quién quieres seguir, a quién no quieres seguir, en base a tus intereses. Pero yo creo que hay gente muy buena haciendo contenido muy interesante y que te puede ayudar y puede ser analítico, y además no necesitas tener una suscripción a muerte para toda la vida con esa persona, sino que le sigues, ves si te genera confianza o si no. En base a eso cambias de opinión. Nosotros, por ejemplo, estamos muy en que la gente contraste, en que la gente compare, ¿no? Como decías, hemos llevado al podcast y a vídeos a analistas, a selectores de grandes bancos, pero también de gestoras independientes, también de asesores financieros no independientes. Yo creo que la gracia, ¿no? Y yo creo que lo valora la gente, ¿no? Es dame muchas opciones y yo acabaré... Yo creo que el usuario en eso es listo, se acaba identificando con quien ve que comparte un poco sus principios o va escuchando ideas y dice, mira, esta me gusta, este es al que voy a seguir a partir de ahora, o con esta persona voy a invertir o me voy a dejar asesorar por esta persona, ¿no? Veo mucha gente, nosotros vemos mucha gente en Finnect con la necesidad de saber cómo encontrar un buen asesor, cómo encontrar un buen experto al que preguntar, ¿no? Y yo creo que eso va a ir a más, porque hay una generación que en el momento se apaña sin más con herramientas y con neobancos y demás, pero hay un momento que el patrimonio es grande y dice, ¿y ahora dónde voy? ¿No? Yo creo que eso va a ir a más. Acabas de decir una cosa, con lo cual más o menos me queda clara la respuesta, pero has dicho que tenemos grandes profesionales y mi pregunta es, ¿existe efecto rebaño dentro de los asesores españoles? Sí, claro, sí, existe claramente. Y yo creo que los asesores también tienen que mejorar su formación, que la regulación les impulsa irremediablemente a ello, ¿no? Pero antes de preguntar retos míos, yo creo que, por ejemplo, para el asesor un reto es precisamente esto, tener cada vez más y mejor información. ¿Por qué? Porque precisamente va a haber un usuario que es el que se va a dirigir a él, que va a estar cada vez más, seguro que ya lo veis vosotros, que está cada vez más formado. Es verdad que hay otro que no, es verdad que hay otro que dame lo que tengas, ¿no? Pero hay uno que está cada vez más formado y te pregunta y te dice, oye, una pregunta que jamás se ha hecho en la historia de la inversión en España hasta hace unos años, pero ¿esto cuánto me va a costar? ¿No? La gente pensaba que todos los consejos financieros eran gratis. Bueno, una cosa que poco a poco ha ido cambiando. Ahora, entre los propios asesores, yo creo que sí, sí. Actualmente, si hubiéramos tenido esta conversación en diciembre, podríamos sellarlo. Estamos en un momento histórico en cuanto a la buena evolución de los mercados financieros. Muchas de las bolsas acaban de hacer recientes máximos. Más o menos todo el mundo está positivo. ¿Crees que hemos vivido una reciente burbuja financiera? ¿Estamos todavía inmersos? ¿Ha estallado? ¿O dónde nos sitúas? Recuerdo un gestor que me dijo una vez, las burbujas es fácil verlas, lo que es difícil es saber hasta cuánto se van a hinchar y cuánto tiempo va a durar hinchándose la burbuja, ¿no? Entonces, hombre, uno dice, dos datos que hemos compartido mucho, ¿no? 73% de la bolsa mundial de MSCI World, Estados Unidos. Pues no tiene sentido. El mundo es mucho más que Estados Unidos, no tiene sentido. No, pero es que además, más del 30% del Standard & Poor's 500, que no es lo mismo que el IBEX, o sea, quiere decir que nunca, o muy pocas veces ha estado en un nivel, son 7 compañías súper correlacionadas entre ellas, porque el problema es que no es que sean 7, es que están súper correlacionadas, que en eso, por ejemplo, el inversor acostumbrado a la bolsa española, en el IBEX también las grandes compañías tienen mucho peso, pero no están tan correlacionadas entre ellas, ¿no? Entonces yo creo que eso indica que efectivamente ha habido un punto de sobrevaloración, de sobreexpectativas en el mercado, que hay que ver cómo se da la vuelta, ¿no? Hay que ver cómo se normaliza, ¿no? Y hay un dato sobre el que yo estoy reflexionando mucho últimamente. En la fecha en la que estamos grabando este podcast, el mercado americano desde máximos ha caído como un 10%, que tampoco la historia de los mercados, a lo mejor cae un 50% más en unos días, o no, pero de momento solo ha caído un 10%. Y los niveles de pesimismo que hemos visto, por ejemplo, en la encuesta de la Asociación de Inversores Individuales, son muy altos. Prácticamente un 60% espera bajadas.
es una situación que revela que la mayor parte de inversores están súper expuestos a esas empresas que han caído, ¿no? Que sí que han caído mucho más de un 10%. Entonces, se une esto con una generación que no ha conocido todavía las bajadas en los mercados. La última crisis grande hace ya mucho tiempo, el COVID fue en 2 meses. Entonces, pero la última gran crisis podemos decirnos que es 2012 en Europa, 2008-2009 en Estados Unidos. Entonces, una generación que no sabe lo que es bajar. Entonces, por eso yo creo que hay tanto pesimismo y por eso yo creo que hay que ver cómo acaba dándose esta normalización de esas valoraciones /burbuja altas que tenía el mercado. Imagínate que fueras un inversor que va a una oficina de un banco y ha recogido toda la información de los analistas que has tenido en tu podcast y la ha procesado y ha interiorizado el grado de riesgo que estaba corriendo. Y ahora ha visto lo que ha sucedido dentro de los mercados. ¿Cuál sería tu grado de satisfacción del 1 al 10? Es decir, 10 sería, me han hecho ver que estaba corriendo un riesgo y el mercado ha caído. 1, no me han anticipado para nada la posible corrección del mercado. Pues me quedo por la mitad. O sea, a veces le conferimos a los analistas o a los expertos en general, ¿no? la habilidad de ver el futuro que no tienen, ¿no? Tienen la habilidad de analizar bien las compañías, pero no del futuro, ¿no? Y antes yo decía lo de la burbuja esta. Claro, un profesional, imaginemos que tú ves la burbuja y dices, pues, una valoración es excesiva, pero ¿cuánto te sales de ahí? Porque a lo mejor si te sales demasiado y esto sigue 5 años así, estás fuera de la profesión también, ¿no? Porque has estado 5 años haciendo malos resultados y el cliente diciéndote, hombre, ¿cómo no has visto que esto seguía subiendo, no? Entonces yo creo que pues ahí hay una, ¿qué te diría? Pues de lo que has dicho probablemente un 6,5 a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se lanzan unos mensajes de lo importante es, muchos de los participantes, esto se repite mucho, ¿no? Lo importante es saber tu perfil de riesgo, tienes que ver si tienes más riesgo que tienes, hay que pensar a largo plazo. Entonces eso yo creo que son mensajes que en realidad son la clave. Ahora, que en enero casi todos los participantes decían, somos más positivos con Estados Unidos que con Europa, ¿no? Y de pronto Europa te hace un +10 y Estados Unidos un -5. Dice, hombre, pero este 15 no me lo ha alertado nadie del anterior. Dice, ya, pero a lo mejor en el último año era +20 Estados Unidos, que sí te lo has llevado si hubieras seguido los consejos, y -10 Europa. O sea, que yo creo que también es donde pones como hacemos en los gráficos, ¿no? Que pones la fecha de inicio y la fecha de fin y entonces ahí ves una rentabilidad, ¿no? En un comparador. Pues aquí es parecido, ¿no? Claro, hay que verlo también en periodos largos, ¿no? Pero yo lo que no creo mucho es en la fiabilidad de unas entrevistas a profesionales para de pronto decir, me bajo del riesgo. Del todo, ¿no? Puedo decir, igual tengo demasiado riesgo. Oye, hemos hecho un montón de podcasts diciendo que la concentración del mercado americano era excesiva. Bueno, pues a lo mejor alguno ha dicho, voy a reducir un poquito este riesgo del mercado americano y tal, ¿no? Ahora, que si de pronto el mercado americano se cae un 20% más, esperemos que no, pues nadie ha dicho en mi podcast, un podcast de Finect, en Finect Alpha, nadie ha dicho salte del mercado, ¿no? Que ese sería un 10. O no lo han dicho todos, lo ha dicho alguno, ¿no? Sois un medio alternativo y has hecho una mención a estar trabajando o no estar trabajando en función de lo arriesgado o no que sea tu perspectiva. ¿Dirías que en España hay apego al asiento y hay mucha dificultad de salirse de lo que nosotros denominamos benchmark? En general sí. En general sí, pero también porque creo que la profesión está un poco montada así, ¿no? Al final es desviarte mucho del índice, supone un riesgo de carrera, vamos, que eso me lo habéis dicho los que habéis venido al podcast y yo lo atestiguo y creo que es así, ¿no? Digo en general. Luego hay gente que precisamente basa su éxito en lo contrario, que es, me salgo totalmente del mercado, no tengo benchmarks, voy a ver solo mi visión, ¿no? Normalmente es gente independiente, normalmente es gente que no tiene cientos de miles de inversores detrás, sino unos pocos miles, y que en realidad
y que en realidad esa gestión es la suya. O sea, de alguna manera no te digo que sea súper personal, pero lo que estás contratando es eso, ¿eh? No es que hacer más o menos el mercado, sino es lo tuyo. Antes hemos hablado de futuro y doy fe que tú ya estás participando dentro del futuro. ¿Cómo ves la aportación de la inteligencia artificial dentro del mundo de las finanzas y dentro del mundo de la comunicación financiera? Pues la veo maravillosa. Yo tengo una visión muy positiva sobre el tema, ¿no? Nosotros hemos sido en Finect, yo creo que hemos sido el primer sitio que, por lo menos especializado en finanzas que yo sigo, que hemos empezado a hacer vídeos con avatares nuestros, ¿vale? Nosotros ahora en Finect, uno de los vídeos que publicamos a la semana, desde enero, es mi avatar, que si no me conoces personalmente y no sabes cómo me expreso, piensas que soy yo realmente habiendo grabado el vídeo, pero es mi avatar con un guión hecho al que de pronto le hemos pasado el audio y lo hemos configurado y ahí está, ¿no? Pongo esto como anécdota, ¿no? ¿Qué supone esto? Hay gente que dice, y no te da miedo, ¿no? Porque de pronto tu imagen y tal están ahí, cualquiera podría meterle y podrían añadir, pues podría pasar, también podría pasar con los vídeos que hacía en el pasado, que alguien me lo coja y haga no sé qué, ¿no? Pero para mí, de pronto, yo la semana pasada estuve en una conferencia de una orquesta internacional en Lisboa, no habría podido grabar el vídeo, porque estaba en Lisboa, en mi oficina, o sea, el tipo de vídeos que hacemos. Entonces, el hecho de tener el avatar, pues me permite que con mucha más eficiencia yo pueda generar un contenido que es útil para la gente, que me lo dicen las visualizaciones que tiene el vídeo, que se pueda generar en el equipo de multimedia fantástico que tenemos en Finect, que lo puedan generar también con herramientas de inteligencia artificial que les ayuda a ser mucho más eficientes, con lo cual podemos generar más contenido de mejor calidad porque le dedicamos menos tiempo a lo que antes era ponte delante de la cámara, hoy espera que me he equivocado, ahí empiezo otra vez. Claro, entonces pues eso desaparece, ¿no? Porque directamente lo haces y todas esas ineficiencias las quitas, ¿no? O si estás lesionado, pues de pronto puedes seguir grabando vídeos aunque estés lesionado sin que se te vea la lesión, ¿no? O sea que temas que son positivos son esto, ¿no? Y yo creo que a nivel general te ayuda mucho, pues que nos interesa muchas veces al hacer un contenido, ¿no? Antes decíamos que la gente lo entienda, que de alguna manera empoderar, esta palabra que ahora ya no se usa mucho, pero que está muy bien, que es empoderar a la gente con la información que haces, claro. Antes tú querías dar contexto a una noticia y tenías que hacer mucho trabajo de contextualizar tú, de informarte y demás y tal, que enriquece la información, pero te lleva mucho tiempo. Bueno, pues eso ahora también es mucho más accesible. La generación de gráficos, la generación de todo, la generación de... Antes decía, puedes crear un medio solo, tú solo con ayuda, pero vamos, en un caso extremo, tú solo con herramientas de inteligencia artificial puedes crear un medio, ¿no? Eso en la profesión. En el mundo del asesoramiento, dos vías. O sea, yo creo que en la vía de la cercanía con el cliente lo mismo, te va a ayudar mucho a ser muy eficiente, a tener mucha relación con el cliente y a entenderle mucho mejor. La pregunta que hace mucha gente de si nos va a ayudar a sacar más rentabilidad previendo el futuro, yo creo que no. No somos muy capaces y tampoco creo que en el estado actual nos lo permita, ¿no? Antes has dicho que hay gente que va a poder crear medios y estamos hablando también sobre el futuro. El futuro, el presente, es de cryptocurrencies y hemos visto cómo algunos, pues bueno, valiéndose de su poder, han creado criptos que han hecho subir en periodo casi de toma de posesión y después han caído. ¿Cómo crees que va a evolucionar el mercado de criptodivisas? Bueno, yo creo que el mundo de los activos digitales en general es la siguiente gran revolución que viene para los mercados financieros, ¿no? Yo creo que las eficiencias... O sea, solo dos vías, ¿no? Yo voy bastante a eventos también de activos digitales y de blockchain y demás, y coincido un poco con las dos vías que se suelen plantear. Hay una que es pura eficiencia, ¿no? Entonces hablamos de la inteligencia artificial, pues el tiempo que yo le digo a hacer los vídeos ahora en menos, pues es eficiencia. Pues con los bancos, con las transacciones, pues en vez de tener que estar haciendo conciliación de posiciones, pues ahora de pronto a través de blockchain, pum, pum, un apunte y ya está. O sea, que eso es una eficiencia, ¿no? Y luego está la otra parte que es la innovación, ¿no? Crear un medio. O sea, pues eso, crear nuevos productos financieros, ¿no? Aquí yo creo que estamos en el inicio del inicio del inicio del inicio. Y que sí que viene una potencia transformadora en cuanto al tipo de
al tipo de productos financieros, la facilidad de pedir un crédito que podremos tener más adelante, la facilidad de tokenizar activos no líquidos y convertirlos en líquidos, entonces poder invertir en muchos más activos y diversificar más las carteras. Por ahí yo soy bastante positivo y es algo en lo que Finec también queremos prestar mucha atención. Si me preguntas en cuanto al precio de Bitcoin, Ethereum y compañía, pues la verdad es que ni idea. O sea, yo como creo que para el mundo de los activos digitales es muy importante lo que pasa con estas, o sea, mejor dicho, parte del pago se hace con estas monedas, pues pienso que van a ser relevantes y que sí tienen, que no es solo especulación, que sí hay un valor. Ahora, ¿cuánto es ese valor? ¿Cómo se calcula ese valor? ¿Cómo se estima? Pues eso es lo difícil, ¿no? Entonces, como eso es muy difícil, pues muy complicado de pensar si que 100.000 es poco o es mucho o no. Vamos a liar un poco a los que nos están viendo y en vez de ir al futuro vamos a ir al pasado. En el 2013 escribías un libro que se titulaba ¿Para qué sirven realmente los mercados financieros?, en el cual hablabas sobre las élites financieras y lo que la gente habla como Main Street, ¿no? Entonces, desmitificabas un poco el hecho de que muchos piensen que los mercados están movidos por 4 personas y que los mercados financieros son algo más. ¿Sigues pensando lo mismo que en el 2013? Sí, totalmente. Los mercados los conformamos todo con las decisiones que vamos tomando en el día a día. Evidentemente hay gente que tiene más impacto en lo que hace y gente que menos, ¿no? Pero al final ya sabes que las pequeñas gotas hacen océano, ¿no? Y bueno, al final tú ves la marea, si pudiéramos verlo de una manera volumétrica, ¿no? Tú ves la marea y la marea va siendo en base a las pequeñas decisiones que vamos tomando, ¿no? Alguien podría decir que, por ejemplo, acabamos de hablar de blockchain y de activos digitales o incluso de Bitcoin. Bitcoin es algo generado por una comunidad a raíz de su visión de la crisis, que de pronto es un proyecto que acaba teniendo una atracción a la que se va sumando mucha más gente, pero en la que originalmente no había nadie de las élites financieras y probablemente no le gustaba a nadie de las élites financieras la idea tampoco, ¿no? O sea, lo mantengo, incluso me reafirmo en esa postura. Hemos hablado antes sobre los asesores, buenos asesores dentro de España, pero esa necesidad de que se mejore la toma de decisiones y se profesionalicen. Vamos a hablar también del inversor. ¿Qué error crees que comete más a menudo el inversor español? O sea, de base invertir poco. Yo creo que el miedo a invertir atávico, que tiene mucha gente de pues el riesgo que voy a asumir cuando invierto, ¿no? La incapacidad de ver que el verdadero riesgo es que tu dinero pierda valor, ¿no? Con la inflación. Eso, pues hemos tenido la fortuna de poder verlo y que mucha gente ha pasado a concienciarse de que efectivamente el IPC subía un 10% al año, le subía un 10% el aceite o más y él no cobraba un 10% más, o con la vivienda, lo que estamos viendo, ¿no? O sea que yo creo que eso para mí es el de base, invertir poco, ¿no? No sé por qué, porque es una cosa que es bastante evidente, ¿no? Que si tú pones a trabajar tu dinero, pues tu dinero trabaja por ti, tú tienes que trabajar menos, o sea, para tener lo mismo, ¿no? Pero no sé por qué. Ese es el de base. Para el que ya invierte, para mí clarísimo, es el dejarse llevar por las emociones, que además es lo más difícil de evitar, ¿no? Pero dejarse llevar por las emociones, y ahí incluyo uno de los en concreto que yo veo más y vemos más en Finect, que pasa también por las consultas que hay de información, que es invertir según la rentabilidad el último año de los productos financieros, ¿no? Entonces, la gente que invierte, de pronto, nosotros cada año, cada enero, tenemos muchísimas visitas a los fondos que lo han hecho mejor en los 12 meses previos. Muchísimas. Imagino que muchas de esas se terminan traduciendo a contrataciones de productos financieros, porque no creo que la gente venga así más por curiosidad. Viene, lo ve y dice, voy a ver cómo invierto, ¿no? Tienes la opción de ver distribuidores con los que contratarlo. Y vemos que mucha gente le da a clic en contratar, o sea, más información, perdón, que luego no sabemos si contratarán o no.
Pero eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces es justo al revés. O sea, justo muchas veces los productos que mejor lo han hecho un año, el siguiente lo hacen mal. Entonces se genera un desencanto, me he equivocado, no tenía que haber invertido, que es muy negativo, ¿no? Y luego nada, pues eso, cuando de pronto una fase de caídas del 10% como la que hemos visto ahora, que es natural, que se da a lo largo de la historia muchísimas veces, casi siempre, casi todos los años una caída del 10%, en algún momento del año, quiero decir, ¿eh? En algún momento del año siempre hay una caída del 10% y la gente vende. Pues es una pena. Antiguamente se hacía diferencia o distinción entre ahorradores e inversores. Con tipos de interés bajos, casi todos los ahorradores pasaron a tener que ser inversores. ¿Nos hemos quedado en ser todos inversores o ahora vuelve otra vez la distinción entre ahorrador e inversor? ¿Cómo lo ves, Vicente? Yo creo que seguía quedando gente ahorradora y no inversora, mucha gente. Creo que es más de 1 billón de euros de las familias siguen en depósitos, en concreto en depósitos sin remuneración. Entonces sigue habiendo un volumen de gente que solo es ahorradora, y es una pena, ¿no? Porque si hay muy dinero generando rentabilidad, pues te hace que tengas que trabajar menos tú en el futuro, ¿no? Entonces es una pena. Yo parte de la gente a la que admiro y tal, pues unos Warren Buffett, ¿no? Yo he estado 3 veces he estado en la conferencia de inversores de Warren Buffett en Omaha. Y es tan sencillo, ¿no? Pues el dinero lo pones a trabajar, eliges buenos negocios, eliges buenas empresas, eliges buenos, pues si lo quieres hacer haciéndolo con ellos, que es una de las ventajas que tiene el mundo de la inversión, que puedes elegir invertir junto con Warren Buffett o con gestores como vosotros, bueno, pues es muy fácil hacerlo, ¿no? Y lo pones a trabajar tu dinero y dejas tiempo a que tu dinero vaya produciendo, ¿no? Bueno, entonces tienes que asumir por el camino que aquello va a tener volatilidad, pero es que ese es el coste del beneficio, que puede ser muy grande, ¿no? Yo a mis hijos, según nacen, el dinero que les van regalando se lo invierto. Y ellos claro, me preguntan, ¿cómo va? ¿Cuánto he ganado? ¿No? ¿Cuánto he ganado? Y ellos no han hecho nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de ver, qué bien esto que tengo aquí, que me ha costado mucho dinero ganar, cómo me va dando rendimientos, ¿no? Eso es maravilloso. Y a tus hijos y también a todos los jóvenes que alguno de ellos seguramente nos está viendo, ¿qué crees que les llena más o les convence más? ¿Ese consejo sosegado de Vicente o el entrar en Instagram y que un influencer le diga te voy a hacer ganar 500.000 euros en 2 meses? Con este truco sencillo, rápido y a tu alcance, ¿qué es lo que más les llena? Seguro que el otro. Pero es que tenemos que aprender. Es que si no hay aprendizaje, no consolidas y no piensas, ¿no? Entonces, para mí mis errores como inversor han sido fundamentales en mi formación como inversor. Pues yo la primera vez cuando empecé a trabajar, yo he dicho que empecé a trabajar en el 2000, yo pedí a mis padres dinero para ir a una salida a bolsa. Pues aquello ya no se me ha olvidado nunca, ¿no? Probablemente gente... Terra o algo parecido. No Terra, pero por ejemplo Telefónica Móviles, con Telefónica Móviles sí, ¿no? Que no fue tan catastrófica. Pero digo en la salida a bolsa, yo trabajaba en expansión. Cuando yo trabajaba en expansión salió a bolsa Recoletos, que fue en concreto con Recoletos cuando yo dije, déjame dinero porque nos la dejan a muy buen precio por ser trabajadores, y ya entendí ahí que ya nunca más me endeudaré para comprar algo, una acción. Pues entonces es un aprendizaje que tienes que saber. Hay gente ahora que vas a ver dentro de 2, 3, 4, 5 años que tenía que haber contrastado más la información que le daba aquel influencer, que a saber por qué se la daba, ¿no? Pero tienes que aprender las lecciones, porque si no las aprendes no te dejan huella y no aprendes de ellas, ¿no? Lo bueno que tiene los jóvenes, y seguro que nos están escuchando muchísimos ahora mismo, es que ese aprendizaje te cuesta poco dinero al principio, ¿vale? Entonces, hay que, aunque sea a un influencer alarmista, mientras no sea mucho dinero, mientras sea un poquito que tienes que has ganado o que la paga o tal, inténtalo, y entonces aprendes. Y entonces, cuando nos vamos haciendo mayores, los errores nos cuestan muchísimo dinero. Cuando somos jóvenes no nos cuestan tanto, ¿no? Y son muy valiosos. Totalmente. Vamos a dar un giro a tu core. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas diariamente
y cómo le haces frente para poder explicar tanto, tan sencillo y tan claro a todas las personas que te siguen. ¿Cuál es el secreto de Vicente? Bueno, yo creo que primero que no es solo Vicente, ¿no? Que hay un equipo que es Finect, que es todo el equipo y trabajamos todos para intentar masticar al máximo la información, hacerla accesible, para no solo la información y el contenido, sino las herramientas que tenemos también, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es básico. Y segundo, antes me preguntabas por el reto de la gestión del tiempo, ¿no? Hombre, pues ese es el súper reto, ¿no? Cómo conseguir, y esto la inteligencia artificial nos está ayudando mucho, cómo conseguir más tiempo para ser todavía más claro en la información que compartimos, ¿no? Te diría que la parte para hacerla accesible a todo el mundo, yo sí que creo que eso te tiene que venir un poco de serie. O sea, tienes que tener clara la idea de que quieres contribuir a que la gente tenga más conocimiento financiero, ¿no? Y si eso tienes claro, y si piensas que hay una oportunidad de negocio, que por supuesto somos un negocio, piensas que hay una oportunidad de negocio relacionada con esto, en nuestro caso pues a través de la publicidad, de distintos tipos de publicidad, ¿no? También publicidad de contenidos. Cuando tienes claro la oportunidad que hay en que la gente tenga más conocimiento, tenga más formación, invierta mejor, tome mejores decisiones, pues entonces intentas explicarlo todo de la mejor manera para que lo entiendan. Bueno, más o menos lo hemos hablado, pero me gustaría centrarme en esto. ¿Habéis visto el nicho en gente que está desinformada? Uh-huh. Hemos hablado también después de cómo se toman las decisiones. ¿Qué podemos hacer entre todos para evitar que la desinformación sea siendo tan abundante en España? Seguir con podcasts como este, iniciativas como la tuya, ¿qué más se nos puede ocurrir? Porque como aquel que dice, lo estamos intentando todo. Bueno, yo creo que, a ver, claro, si te dijera algo distinto a lo que estábamos haciendo, lo pasaríamos a hacer mañana, o sea, ¿sabes? O sea, que nosotros lo que pensamos que lo que tenemos que hacer es lo que hacemos, quiero decir que es dar información confiable, o sea, que la gente tenga claro por nuestra trayectoria. Oye, al final llevamos en esto ya muchos años, ¿no? Entonces la gente ya nos conoce, o sea, tú puedes ir al mercado y decir, este señor qué cosas ha hecho en el pasado. Bueno, puedes ir a verlo, lo bueno, Internet es esto, ¿no? Tú puedes ir a un influencer, al que es nuevo no puedes, pero al anterior puedes ir a ver lo que ha dicho. Bueno, pues con plataformas de todo tipo pasa también, con los medios también pasa, ¿no? Entonces puedes ir a ver y dices, oye, esta gente es confiable porque ha estado aquí durante mucho tiempo, y además veo que tienen muchos seguidores y tienen mucha gente que viene aquí a consultar la información. ¿Qué hacemos? Eso, pues intentar dar información, intentar ofrecer ese análisis que a la gente le ayude. La información normalmente la hacemos nosotros, digamos así. El análisis contamos con gente como vosotros, por ejemplo en Alfa, pero por ejemplo en todos los vídeos que hacemos, en los consultorios, también en el otro podcast que tenemos que es Finect Talks. Y luego con herramientas donde la información sea muy sencilla y muy accesible, ¿no? Que aquí probablemente lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer más sencillo todavía, ¿no? Para que llegue a más gente. Y uniéndolo todo. O sea, que cuando tú llegas a una noticia de qué va a pasar con las compañías de defensa, pues veas el análisis o consultes un podcast que se ha hecho sobre la inversión en defensa, te encuentres con las opiniones de varios expertos que dan sus perspectivas sobre la inversión en defensa y además veas los fondos de inversión o los ETFs para invertir en defensa y cómo contratarlos, ¿no? Con lo cual tienes todo el pack. Nosotros lo que queremos es darle todo el pack al usuario, ¿no? Que incluso pero en todas las partes. O sea, estamos hablando aquí más en la pura y dura de inversión, pero incluso a la hora de elegir plataformas con las que contratar. Pues ahora, por ejemplo, antes hablaba del tema de neobancos, ¿no? Nosotros vemos cada vez más interés también en esa parte de neobanco. Pues necesitará la gente también análisis de qué condiciones tiene este neobanco frente a este otro con el que me voy a dar de alta, cómo es, o igual que con los fondos, ¿no? O cuentas de corriente, cuentas remuneradas, pues lo mismo, ¿no? Es una parte donde la gente gestiona su liquidez, pues también saber las condiciones en que tienes unas y otras, ¿no? Entonces, yo creo que es todo el viaje y conseguir esa
esa utilidad para la gente. La gente va a confiar en ti si eres útil para él, ¿no? Si le ayudas, entonces cuando va a confiar en ti. Si no le ayudamos y hacemos contenido malo y traemos a expertos malos, pues la gente no confiará en nosotros. Hablando de confianza, muchas de las veces cuando se habla de las grandes entidades, incluso de las pequeñas, se dice que el inversor no acaba de confiar porque ve detrás una intención, que es venderme un producto, colocarme una idea, cobrarme una comisión, y hay gran desconfianza. ¿Qué valor añadido ofrece Finect en ese sentido? No está casado con nadie, está casado con alguien. Dinos algo. No, claro, o sea, mira, yo una de las cosas que digo siempre en el equipo es, nosotros no sabemos las entidades que van a estar dentro de 10 años, no sabemos si va a ser un fondo de inversión, un ETF, no sabemos si va a ser mercados privados o totalmente mercados públicos, no sabemos si van a ser neobancos o van a ser los bancos de toda la vida, no sabemos, ni lo sabe nadie. Lo único que sabemos es que dentro de 10 años va a seguir habiendo personas con dinero que gestionar. Entonces, la clave es que nosotros estemos cerca de esas preocupaciones que tiene la gente y le demos utilidad, y le demos conocimiento. Y el mercado decidirá si nosotros pasamos a dar consejos interesados, pues el mercado lo tendrá claro y dirá, este es un sitio donde solo hay contenidos publicitarios. En fin, hay contenidos publicitarios, por supuesto, y además, digamos, de clientes que además ofrecen muy buena información, muy buen análisis. Nosotros uno de los valores que tenemos es la honestidad. Nosotros te mostramos siempre, fíjate, estos son contenidos publicitarios. Antes hablamos de inteligencia artificial. Nosotros, como he dicho, somos de los primeros que empezamos a hacer inteligencia artificial. En todos los artículos que hacemos, que utilizamos la inteligencia artificial, ponemos este contenido, lo hemos hecho con la ayuda de inteligencia artificial. En los vídeos que yo antes te decía, en la descripción en el vídeo, siempre pone, este vídeo está hecho con la ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de esa manera, ¿no? Nosotros, lógicamente, tenemos clientes, tenemos accionistas que gracias a esos accionistas, Finect es una herramienta que ayuda a la gente, ¿no? Pero mantenemos, digamos así, la independencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros accionistas tienen el mayor de los éxitos, o a lo mejor no, pero lo que sabemos es que los que dentro de 10 años van a estar ahí son los inversores, y va a haber esas personas, ¿no? O sea que yo creo que la clave es esa. La gente en este tipo de obtener la confianza de la gente, yo creo que hay, o sea, de la gente a la que vas a consultar, la gente no es nada tonta. O sea, y compara mucho más de lo que... Y ahí tiene muchas alternativas, tiene muchas webs, muchos expertos a los que seguir, y cuanto le desencanta a alguien, lo deja de seguir. Podríamos poner Finect igual a honestidad, con lo cual... Sí, es uno de nuestros valores, honestidad, sí. Innovación es otro. Innovación, valores, seguramente, quién sabe, dentro de 20 años alguien está bicheando por ahí y está buscando consejos. A todos los que vienen les pedimos un consejo para que fuera de su trabajo y para la propia vida personal les pueda ayudar. ¿Te acuerdas de aquel consejo que te dieron y lo has implementado en muchos de los campos? ¿Tu padre, un amigo, un profesor? ¿Qué consejo nos puedes dar? La verdad es que son muchos, ¿no?, los que me han ayudado, y además en cada ámbito de la vida, ¿no? De mis padres el trabajo duro, ¿no? Mis padres, de una familia de clase corriente, vamos a decir así, por no catalogar las tradicionales. Yo, por ejemplo, hablamos yo ahora estoy en los mercados financieros, pero yo de pequeño estaba en los mercadillos, ¿no? Yo ayudaba a mis padres a vender en los mercadillos cuando era pequeño, que no me gustaba nada. Entonces, de hecho, el día que me dijeron, cuando empieces a sacar buenas notas, te dejarás de venir con nosotros, es cuando empecé a sacar buenas notas y dejé de ir. Pero, y yo creo que eso también me ayuda a lo que antes decíamos de hacer información que sea útil para la gente, ¿no? Porque ves la necesidad que tiene mucha gente, o la mayoría de la gente, de hacerlo sencillo. Entonces, en mi casa eso, ¿no? En temas de inversión, pues clarísimamente pensar en largo plazo. Pensar en largo plazo, ser consciente de tus emociones y que muchas veces te van a poder, pero intentar aislarlas al máximo posible, y pensar que la mejor inversión es en las compañías de futuro, ¿no?
estoy dando muchos, pero si me dejas dos más. Vale, dos más. Hay una frase, antes hemos hablado del riesgo en la inversión y todo esto, pues este es un consejo no dado a mí, sino que es una frase que le escuché una vez a Guardiola, ¿no? Me decían, es que es muy arriesgada la estrategia. Entonces decían, no hay nada más arriesgado que no arriesgar, ¿no? Y eso yo también es una de las que tengo ahí fijas, ¿no? Y luego a nivel personal, no irte nunca, en concreto a mí me ha ayudado esto a nivel personal con mi mujer y mis hijos, no irte nunca a la cama sin haberle pedido perdón a tu mujer o a tus hijos, aunque pienses que tú tienes la razón, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado tantísimo en mi vida, porque me ha evitado pues tener situaciones en las que por nada se hace una montaña, ¿no? No sé si te he dado demasiadas, así como de cosas muy distintas, pero son consejos que me han ayudado mucho, sí. Está muy bien porque generalmente el que nos ve a Vicente, el experto dentro del mercado financiero, y en realidad lo que nos apetece es acercar a la figura de Vicente al resto, ¿no? Que muchas de las personas que nos ven piensan que los mercados financieros están llenos de hijos de o gente que de primeras ha nacido dentro de los mercados financieros, pero no. Hay casos en los que hay que currárselo, hay que nacer en una familia media y saber claro qué es lo que quieres hacer y poner los medios para hacerlo, ¿no? Con lo cual, bienvenido, ¿no? Es también mi caso. Me gustaría hablar, por último, del mundo actual en el que estamos. Un mundo con la geopolítica a flor de piel, con aranceles, con temas del gas, del petróleo. Esto se va al carajo. En algún momento se irá, ¿no? En algún momento se irá, lo que pasa es que no sabemos si será ahora, dentro de 1000 años o dentro de 5000. ¿Quién sabe, no? Yo espero que no, ¿no? Yo soy súper optimista. El otro día teníamos una discusión en el equipo, estamos a punto de lanzar una cosa nueva que ya veréis, y la gente que nos está haciendo la marca nos pidió un cuestionario, ¿no? Y decían, tenéis que definir si sois optimistas o realistas. Y entonces a mí me parecía muy injusto esa elección, porque yo me defino como optimista realista, ¿no? Yo pienso que las cosas, que el ser humano ha ido mejor a nivel material, desde luego, podemos dudar a otros niveles, pero a nivel material ha ido mejor a lo largo del tiempo, se ha reducido la pobreza, ahí están los datos, muchísimo a lo largo de los años, y más que probablemente lo hará a nivel general en el mundo, que algún país en concreto pues vaya peor. Yo pienso que esa tendencia va a seguir. Yo pienso que las empresas van a ir haciendo cosas más útiles para la gente que comprará o que con lo cual pienso que eso va a seguir. Por desgracia, los recursos son escasos y hemos tenido un ambiente de confianza y de prosperidad compartida que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay dos lógicas que se contraponen, que es la lógica de la abundancia, ¿no? En la cual pues tú lo que das puede producir más y la lógica de la escasez o la lógica de la suma cero, que es lo que tú ganas lo pierdo yo, con lo cual somos enemigos, ¿no? Yo creo que el PIB mundial ha ido creciendo y que deberíamos verlo, ¿no? Y entonces que ahí tendríamos que decir, ¿no? Mejor, la lógica de la abundancia es real y existe, no es todo lógica de suma cero, ¿no? Aunque haya una parte de suma cero en muchos temas, ¿no? Entonces, yo espero, yo soy optimista, no iluso, pero soy optimista y creo que por lo menos nos quedan unos cuantos años, o espero que decenas de años o siglos, y que la riqueza o el bienestar que se ha ido generando nos hará de barrera para que no queramos arriesgarlo tanto. Me imagino que ese optimismo también es el que trasciendes a tu equipo, a pesar de que había que rellenar ese cuestionario. ¿Nos puedes hablar sobre el medio y el largo plazo de Finex? Sí, encantado. Yo efectivamente lo intento trasladar porque veo una oportunidad buenísima. O sea, veo que cada vez más la toma de decisiones financieras se traslada al mundo online, y que ahí tenemos una posición buena en España. Ojalá en el futuro la tengamos mucho mejor a nivel internacional. De momento en España la tenemos buena, la seguimos construyendo y queremos que sea mejor.
Pero sí veo que, así como ha ocurrido en otros sectores, que pues ha habido plataformas que han estado en el centro de la toma de decisiones financieras, la toma de decisiones de ocio, ¿no? La reserva de viajes, la reserva de habitaciones, pienso que la plataforma sí, dices, pero hasta ahora no ha pasado, si el 90% de la distribución sigue siendo a través de los grandes bancos en España, Vicente, ¿no? Dices, es verdad, y eso es parte de... No ha avanzado tanto la cultura. También pienso que justo ahora, lo que decía antes, hay un cambio generacional que se va dando. ¿Por qué en el mundo de los viajes ha pasado ya y por qué en el mundo de las finanzas no? Porque en el mundo de las finanzas tú tienes dinero cuando llegas a los 45, 50, 55, 60 años. No lo tienes, ya has recibido la herencia, estás... Bueno, esto está cambiando un poco, pero llevas más de la mitad de la hipoteca pagada, vamos a decir así. Son años en los que tienes capacidad de empezar a generar más ahorro, ¿no? Entonces, claro, las grandes bolsas de dinero son tardías y ahí no ha llegado tanto probablemente la revolución tecnológica porque la gente ya está muy acostumbrada a la forma en la que toma decisiones. Pero no es lo que veo a mi alrededor entre gente de mi edad. Yo acabo de cumplir 47. Parece que tengo más, ya lo sé. Pero acabo de cumplir 47. Entonces, yo en mi ámbito de más 10, menos 10... que el más 10, pues hay gente que ya ha recibido la herencia, no sé qué, que empieza a tener más dinero, y en el menos 10, pues tengo de todo, ¿no? Tengo de todo, pero tengo amigos que les va muy bien. Es que la gente ha cambiado totalmente, esa gente ha cambiado totalmente la forma de tomar, totalmente, o sea, todos tienen de pronto un neobanco, un no sé qué, en el que tiene una parte tal. Les da un poco de repelús ir la sucursal solo la pisan si tienen que ir a firmar algo obligados. Entonces, es un cambio tal en la distribución que la cantidad de oportunidades que puede generar es espectacular. Pero luego yo antes te hablaba de los activos digitales. Es que yo creo que los activos digitales no sabemos todavía ni las opciones que nos va a abrir la transformación tecnológica que hay ahí, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí también. Tenemos que estar como Finet, pues ayudando a la gente a entender esto que viene, a poner sobre la mesa todos los productos y servicios que la gente puede utilizar y hacerlo de tal manera que la gente diga, antes de tomar esta decisión me voy a pasar por Finet para ver qué encuentro, ¿no? Pues más o menos vamos llegando al final del podcast. Por hacer un poco de resumen, hemos empezado hablando de la trayectoria profesional de Vicente, del mundo digital al papel y vuelta al mundo digital, de la necesidad de formarse, ¿no? Hay muchos periodistas, o no periodistas, sino profesionales de este mundo que no se forman y no quieren formarse. Sin embargo, en tu caso venía por deje, ¿no? Ya querías formarte y tienes cursos superiores en la parte financiera. Hemos hablado sobre lo bien o mal que está el mercado español, que hemos aclarado que creemos que está en buenas manos, aunque es difícil salirse del benchmark y gente que diga esto se va al carajo y nos ponga todo nuestro dinero en la cuenta corriente. Hemos hablado también de los productos, ¿no? Que hay efecto rebaño y también hay cierta desinformación, con lo cual plataformas como Finet han venido a vernos para poder dar formación y explicación sencilla, clara sobre los productos financieros y sobre qué está pasando en el mundo. Y finalmente hemos intentado acabar con una versión más humana, ¿no? Ese consejo que nos daban desde niños dentro de casa, ¿no? Con lo cual yo creo que hemos tocado muchísimos temas, Vicente. No sé si quieres... Es una IA, has resumido mejor que la IA, ¿no? Pues ya lo he pasado y haberle dicho, haznos un resumen. Sí, total, sí. Sí, si quieres... O sea, simplemente yo creo que cuando escuchabas, ¿no? Dices, haces reflexión de las cosas que hemos estado compartiendo, ¿no? Y... Quizá, si me dices, ¿qué puntualizarías de todo esto, no? Yo creo que la parte de en el sector estamos en buenas manos o no. O sea, yo ahí diría que hay muchas manos en el sector y que hay mucha gente que no hace los deberes y no está en las mejores manos. Pero hay muy buenas manos. O sea, quiero decir que yo creo que no todo el mercado está en las mejores manos y lo dicen las cifras. Hay muchísimo dinero en fondos de inversión muy mejorables y de baja calidad y alto coste, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente muy buena en la que sí puedes llevar. O sea, podemos estar, o sea, si puedo, te cambiaría ahí podemos estar en buenas manos.
Perfecto, pues esa puntualización creo que da también mucha diferencia a lo que hemos dicho, ¿no? Y yo creo que añadiría un poquito más. Seguramente no invitarás a aquel en el que no creas, con lo cual, si quieren ver buenas manos, que te sigan también en el podcast de Finect Alpha, ¿no? Sí, total. En Finect tenemos mucha información, cada uno que nos siga como quiera, ¿no? Pero en Alpha es verdad que es un podcast un poco más dirigido a profesionales o gente con más formación. Tenemos el otro que tiene todavía más audiencia, que Finect Talks, que está dirigido a gente que quiere aprender, ¿vale? Tenemos los dos y luego en Finect la cantidad de información. El comparador de Finect de fondos es una maravilla. Fondos, ETF, lo que queráis, es una maravilla y pues ahí lo tenéis todo. Y luego en la web pues compartimos muchas noticias, muchos análisis, tenemos newsletters, o sea que lo que quiera la gente, es que pues nada, por último darte las gracias por habernos acompañado hoy, espero que haya sido igual que para mí un gustazo poderte haber tenido aquí. Nada, gracias a vosotros, ya como no estoy acostumbrado a ser yo el que responde, seguro que he metido la pata muchas veces o he dicho cosas que a lo mejor alguien dice, bueno, no está de acuerdo, porque no, que lo ponga, ¿no? En los comentarios, que se genere debate, ahí estaremos pendientes y lo compartiremos. Gracias a Beca por la oportunidad de contar un poco mejor quiénes somos en Finect, qué hacemos y en concreto yo también. Pues nada, con esto terminamos esta nueva entrega del podcast Más que Finanzas. Espero que hayan sacado puntos tan importantes como los que hemos sacado aquí a última hora y también perfilando las respuestas finales. ¿Estamos bien? ¿Podemos estar mejor? Y seguramente estaremos mejor en el próximo número de este nuevo podcast. Ya saben, les esperamos.